Hola, ¿qué tal? Acá tenemos un equipo Shark. En modo calor calienta poco. Posible falta de gas. Bueno, acá tenemos un tapón plástico y uno de bronce. Acá hay sospecha del tapón plástico. El tapón plástico no está capacitado para impedir la pérdida. Este tapón de bronce, el tapón de bronce que tenía, se lo tuve que sacar para ponerle a otro equipo que perdía bastante. Entonces del otro equipo se pasó el tapón a este y quedé de conseguir un tapón para poner acá. Y la verdad me olvidé. Estoy controlando a ver si se ve que pierdo acá por el tapón. Tiene detergente. Vamos a seguir controlando un poco más. Bueno, dándole tiempo al aparato empieza a calentar, parece que bastante bien, pero le lleva bastante tiempo. Entonces acá tengo un termómetro, le vamos a medir sobrecalentamiento, modo frío, y si le falta gas le vamos a cambiar el tapón por uno de bronce. Y ahora estoy esperando que el equipo empiece a funcionar. Presten atención a la configuración. La manguera azul no la voy a usar, pues es un tapón. Voy a conectar la manguera roja y a través del vástago abierto voy a medir la baja para tomar el sobrecalentamiento. Después, cuando termino, cierro manómetro y voy a medir la alta en modo calor, sin desconectar nada. Bueno, ahí tenemos manómetro de alta, esta canilla abierta, manómetro de baja. Nos indica 82 psi. Ahora vamos a medir la temperatura, 5,8. Ahora vamos a hacer el cálculo del sobrecalentamiento y vamos a seguir controlando. Bueno, según las mediciones me había dado un sobrecalentamiento de 10 grados. Vamos a volver a probar porque cortó. Ahí le puse un trapo caliente al sensor. Tenemos como una especie de escarchita
tenemos 78 PSI, que nos da una temperatura de -7, -8 según manómetro. Acá tenemos 5, así que tenemos casi -7, 12 grados de sobrecalentamiento. Cosa esperarlo a ver qué hace. Está poniendo blanco el caño. Baja la presión y baja también la temperatura de... Acá tenemos 72, 74, más o menos, por lo que se ve el manómetro, -7. O sea que seguimos manteniendo más o menos el sobrecalentamiento. Lo vamos a achicar, le vamos a agregar un poco de gas. Le vamos a cambiar el tapón por uno de bronce. Bueno, ahora le agrego un poco de gas y muestro cómo quedó. Bueno, ahí le agregué 2 o 3 polvazos. Vamos a ver qué reacción tuvo. Vamos a darle tiempo. Tenemos 4,6 ahí. Y tenemos una presión de 78, que nos da más o menos -7. Podemos ver en la tabla cómo nos queda. Quedó estancado ahí. Bueno, 78 PSI. Hola. 38. Chau. Vamos a agregarle un toque. Agregamos abriendo la garrafa. Que se nos fue 80.
se mantiene ahí. Y está casi en 80. Como si fueran 80, más o menos será menos 6. Menos 6. Son 6 grados hasta el 0. Tenemos 9 grados sobre calentamiento. Vamos a achicar, vamos a darle otro toque. Seguimos en 80. Vamos a ver si baja algo. No. Se me ensució la cámara. Me corto porque veo difuso y vuelvo. Seguimos entre 6 y 80. Vamos a dar otro toque. Subimos un poquito. Bueno, corto 3.8 y 82. Ahí hacemos el cálculo y vuelvo a ponerle agua caliente al sensor. Una operación de 82 a menos 5. Ahí lo volví a poner en marcha con trapo mojado. El trapo mojado con agua caliente me permite que el equipo corte cuando el agua se enfría y no tener bloqueado el evaporador. O sea, yo necesito no tener hielo en el evaporador. Entonces está bueno de que el equipo corte cuando mido sobrecalentamiento, y lo mido en 2 o 3 veces sin congelamiento. Estoy más que seguro de que me queda bien para verano e invierno. Esperar que vuelva a marcarme bien la temperatura del termómetro. A ver si le agregamos otro polvazo o no.
Seguimos teniendo unos 9 más o menos. Esto se llama ajuste fino, es muy fino. Por ahí puede subir la presión y mantenerse la temperatura donde estoy midiendo el sobrecalentamiento. O sea, yo puedo agregar gas, aumenta la presión, pero el valor que tengo acá se mantiene, o puede ser que este varíe y el otro también, o puede ser que varíe solo este y la presión se mantenga. Sigo agregando un poco y volvemos. Bueno, ahora tenemos 3,6, 3 grados, bueno, ahí se acomodó. Y tenemos una presión de 84, que nos da un -3 más o menos en temperatura. -3 y 3 son 6 grados. Ahí cortó. Vamos a probarlo ahí en modo calor ahora, a ver cómo quedó. Este corta el compresor y después corta el fondo. Y cortó el fondo. Bueno, ahí acaba de arrancar en calor. Viene subiendo la presión hasta que la aguja se detiene y empieza a bajar. Van a ver. Eso, ahí está, ahí empieza a bajar. Eso significa que arrancó el fan interior. Ahora estaría tirando calor adentro, ¿no? Tenemos en el caño acá 28 grados, que va a ir subiendo. La presión de alta también. Recuerden que ahora tengo el manómetro acá cerrado para que no me vuelva la presión hacia allá. Igualmente está la garrafa cerrada, pero ahora en este momento tiene que estar cerrado para que no me marque también presión de baja y lo puedo dañar. Ahí tenemos 35. Otra vez, ahí enfocó. 38. La presión está pisando los 320. El fan exterior todavía en marcha.
medida que va a ir calentando el ambiente, va a ir subiendo la presión acá. Mientras tenga en marcha el fan este. Volvemos en unos segundos. Bueno, ahora lo tenemos en 61.9, 62, digamos. La presión está en 340, viene subiendo. Se siente que el motor ya no anda tan libre como antes. Vamos a esperar otro toque y volvemos. Bueno, ahí vamos a empezar a ver que sube la presión de alta. Hicimos un poco de trampa para ver qué hace el fan exterior. Así no estamos todo el día clavados acá. Estamos en 440, 66 grados. Volvemos cuando suba un poco más. Bueno, no lo enganché justo. Casi llegando a los 480, cortó el fan. Ahí está detenido. Tenemos 69.7. Bueno, ahora como cortó el fan va a ir bajando la presión
sé si este manómetro me marca bien. En 22 debería estar cortando en 360 y marchando en 260, más o menos. Y arranco el pan de nuevo en casi menos de 400. Vuelve a aumentar la presión, vamos a ver ahora cuando corta. Después en el video vamos a ver la temperatura que figura en la tabla PT y comparar con el 22. Creo que a los 70 ya se bloquea el termómetro. Ahí cortó en 460. Voy a pasar a modo frío para sacar las mangueras. Acá tenemos 70 grados. Y vamos a poner el tapón de bronce como debería ser. Bueno, mientras esperamos que arranque en modo frío, ¿escucharon? Había presión ahí. Esta no va. A ver si tengo otra. Bueno, ahí arrancó modo frío. Ya saqué el manómetro aprovechando la presión baja. El tapón no lo pude poner porque uno era grande y el otro era chico. Yo tengo los dos. Así que tengo que buscar un tapón intermedio para no dejárselo así. Bueno, esto es todo por hoy. Volveré otro día a cambiar el tapón. No voy a hacer un video por un cambio de tapón. Nos estamos viendo la próxima. Saludos. No te pierdas La Trasnoche, todos los miércoles, 22 horas.